¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos y no has visto nada? Ni luz, ni emoción, ni vida. Solo un vacío frío, como si detrás de esa mirada no habitara nadie. Vivimos rodeados de rostros sonrientes, palabras correctas y gestos educados. Pero, a veces, algo no encaja. Algunas personas no parecen simplemente desconectadas, parecen vacías. Como si algo esencial les faltara. Como si el alma, ese núcleo invisible que nos hace humanos, hubiera desaparecido. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, decía que la peor tragedia no es la maldad, sino la inconsciencia. Para él, perder el alma no era una metáfora religiosa, sino una realidad psicológica, cuando una persona deja de mirar hacia adentro, cuando se aleja de su sombra, de sus emociones más profundas, y se convierte solo en un reflejo superficial de lo que debería ser. Este video no pretende juzgar, sino despertar. Porque en un mundo cada vez más frío, más desconectado, más artificial, quizás lo que estamos viendo no es el fin de la humanidad, sino el síntoma de algo mucho más profundo, la pérdida del alma. Hoy exploraremos 9 señales inquietantes que podrían revelarte si estás frente a alguien que ya no está realmente ahí, o si, tal vez, esa sombra ha comenzado a crecer también dentro de ti. 1. Ausencia total de empatía. La empatía es una de las manifestaciones más puras del alma humana. No necesita palabras ni razones. Es ese instante en el que sentimos el dolor ajeno como si fuera nuestro. En el que el llanto de otro nos estremece, aunque no lo conozcamos. Es la capacidad de entrar, por un momento, en el mundo emocional de otro ser, sin juicio, sin lógica, solo presencia. Pero hay personas, quizás más comunes de lo que imaginamos, que no sienten absolutamente nada. No es que sean frías ocasionalmente. No es que estén atravesando un mal momento. Es algo más radical, un vacío emocional que se vuelve evidente con el tiempo. Puedes contarles tu dolor más profundo, compartir una herida abierta, y lo único que recibirás será una respuesta mecánica, superficial, forzada. Como si estuvieran imitando lo que creen que deberían sentir, pero no lo sienten. Carl Jung habría dicho que estas personas están desconectadas del self, de su núcleo psíquico más profundo. No porque hayan nacido así, sino porque en algún momento de sus vidas comenzaron a cerrar sus canales internos, reprimir el dolor, negar la compasión, apagar el sentir. Y con el tiempo, lo olvidaron. Perdieron esa brújula interna que nos permite reconocer la humanidad en el otro. Este tipo de individuo puede parecer encantador, racional, incluso exitoso. Pero si observas con atención, hay algo inquietante en su forma de estar en el mundo. Nunca se conmueven del todo. No entienden el sufrimiento más allá de lo teórico. No les duele lo que no les pertenece. En psicología, esta ausencia total de empatía puede rozar la psicopatía o el trastorno narcisista, pero no siempre llega a tanto. A veces, simplemente es el resultado de un alma que se fue endureciendo hasta convertirse en piedra. Y lo más peligroso de todo es que suelen pasar desapercibidos. 2. Manipulación fría y calculada. Hay personas cuya presencia parece encantadora. Saben qué decir, cuándo sonreír, cómo tocar justo el botón emocional que necesitas oír. Se muestran atentos, serviciales, incluso vulnerables, pero todo está perfectamente medido. Nada es genuino. Estas personas no conectan contigo, te estudian. Analizan tus palabras, tu lenguaje corporal, tus vacíos. No buscan compartir, ni acompañarte en tu mundo interior. Lo que desean es algo mucho más oscuro, controlarte sin que te des cuenta. La manipulación fría y calculada no es impulsiva, ni caótica. Es quirúrgica. Es el arte de disfrazar la voluntad propia como si fuera tu decisión. De sembrar dudas en tu mente, culpas en tu corazón, y poco a poco, tomar el control de tus pensamientos. No gritan. No golpean. Domina el silencio, la insinuación, la máscara. Carl Jung describía a este tipo de conducta como la expresión del arquetipo del trickster, el embaucador, el que juega con las reglas de la moral, el que toma múltiples rostros para confundir y subyugar. En su versión más oscura, este arquetipo no es juguetón ni rebelde, es parasitante. Se alimenta de tu energía emocional. Estas personas pueden pasar años interpretando el papel perfecto. En una relación sentimental, en una familia, incluso en un trabajo. No sienten apego, solo interés. No sienten amor,
solo utilidad. Si les confrontas, cambiarán de forma. Se volverán víctimas, o mártires, o héroes. Lo que sea necesario para mantener el juego. Y cuando ya no te necesitan, simplemente desaparecen. Como si nunca hubieran estado realmente ahí. El alma del manipulador no es que esté vacía. Es que ha sido reemplazada por una estrategia. Lo humano ha sido sustituido por un sistema de cálculo. Donde debería haber emociones, hay algoritmos. Donde debería haber verdad, hay actuación. Y eso es lo que más hiela la sangre. No tienen dudas. No tienen culpa. No tienen límites. 3. Falta de propósito genuino en la vida. No todos los vacíos son visibles. Hay un tipo de vacío que no se muestra en una mirada, ni en un gesto, sino en la forma en que alguien habita su existencia. Hay personas que viven sin propósito verdadero, y no me refiero a quienes buscan o dudan, eso es parte del viaje humano, sino a aquellos cuya vida parece moverse por inercia. Se levantan, trabajan, hablan, se relacionan, pero todo parece obedecer a una coreografía sin alma. Cumplen con las formas, pero no hay llama. No hay profundidad. No hay dirección real. El alma, según Carl Jung, es lo que nos empuja a buscar sentido más allá de lo material. Para él, vivir sin propósito era uno de los síntomas más peligrosos de una desconexión del self, de ese núcleo profundo que da coherencia a nuestro ser. Cuando una persona no sabe para qué vive, ni por qué, ni hacia dónde va, su alma comienza a atrofiarse lentamente. Estas personas suelen llenar ese vacío con sustitutos, éxito superficial, acumulación de objetos, validación externa, distracciones constantes. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, pero nada cambia realmente dentro. Porque el problema no está en el entorno, sino en la falta de raíz interior. Pueden decir frases como: no sé qué quiero, pero sé que esto no me llena. Siento que estoy perdiendo el tiempo, pero no sé con qué llenarlo. Todo me parece igual, todo me da lo mismo. Y detrás de esas palabras, hay un alma dormida. Una chispa que nunca se encendió, o que fue apagada por años de conformismo, trauma o miedo. Lo más inquietante es que estas personas pueden ser funcionales, incluso admiradas socialmente. Pero en lo profundo, viven desconectadas de sí mismas. Sin un porqué, sin un para qué, sin una dirección que venga del corazón. Y es entonces cuando la sombra se adueña de su vida. Porque cuando no caminamos hacia el alma, terminamos habitando una existencia que no nos pertenece. 4. Mirada vacía o desconectada. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Y no es solo una metáfora poética. Hay algo real, casi místico, en la forma en que una mirada puede revelarnos lo que las palabras ocultan. Hay miradas que abrazan, que sanan, que atraviesan. Pero también existen otras, más inquietantes. Miradas vacías. Desconectadas. Como si detrás de esos ojos no habitara nadie. No es lo mismo que una expresión de tristeza o fatiga. No es cansancio. Es ausencia. Una especie de hueco oscuro detrás de las pupilas, donde no hay emoción, ni conexión, ni calor humano. Carl Jung decía que el alma se manifiesta a través de los símbolos, los gestos, los sueños, y también a través de la mirada. Una persona profundamente desconectada de su vida interior, de su ánima o su animus, como él lo llamaba, comienza a perder brillo en los ojos. Porque ya no hay flujo entre el mundo interno y el externo. El alma, simplemente, deja de expresarse. Estas personas pueden hablar con fluidez, sonreír en los momentos adecuados, actuar como si todo estuviera bien. Pero cuando las miras detenidamente, sientes que estás viendo una fachada vacía, una cáscara que sigue funcionando, pero sin esencia. En algunos casos, esta mirada aparece después de una experiencia de trauma profundo, de una pérdida no elaborada, o de años viviendo en automático. En otros, forma parte de un patrón más frío y estructural, donde lo humano ha sido reemplazado por una máscara permanente. Y lo más estremecedor es que, a veces, puedes ver esa mirada en ti mismo. En un espejo. En una noche de insomnio. En una etapa de la vida en la que sientes que ya no eres quien solías ser. Ver una mirada vacía es como mirar una casa en la que todas las luces están apagadas. Sabes que hubo vida allí, pero ahora solo queda el eco. 5. Desprecio por la belleza o el arte. La belleza y el arte no son lujos. No son adornos opcionales de la vida.
Son puertas. Son puentes hacia algo que va más allá de la lógica. Una melodía, un poema, una pintura, pueden hacernos llorar sin razón aparente, estremecernos, sanarnos. Porque el arte no solo decora el mundo, lo revela. Y sin embargo, hay personas que parecen inmunes a todo eso. No solo no lo entienden, lo desprecian. Ven la belleza como una pérdida de tiempo. El arte, como una debilidad. Lo simbólico, como algo inútil. Lo abstracto les molesta. Lo poético les incomoda. Lo espiritual, les provoca burla. Carl Jung creía que el arte era una de las expresiones más poderosas del inconsciente colectivo. Una forma en que el alma habla sin necesidad de traducción racional. Cuando alguien rechaza radicalmente lo simbólico, lo imaginativo, lo bello, es porque ha perdido el vínculo con su mundo interior. El desprecio por el arte no nace de la razón, sino de un vacío espiritual. De una desconexión profunda con la capacidad de asombro, de sensibilidad, de apertura al misterio. El arte nos enfrenta con lo intangible. Nos obliga a sentir. A detenernos. A escuchar lo que no se dice. Para algunos, eso es insoportable. Estas personas pueden ser intelectualmente brillantes, pero emocionalmente áridas. Son incapaces de encontrar sentido en un atardecer, en un verso, en un silencio lleno de significado. Todo debe tener una utilidad concreta, medible, práctica. Y lo que no encaja en esa estructura, lo desprecian. Pero en realidad, ese desprecio no es poder. Es miedo. Porque dejarse tocar por la belleza implica rendirse por un instante. Abrirse. Volverse vulnerable. Y quien ha perdido el alma, no soporta abrirse ni un centímetro, porque teme no encontrar nada adentro. Despreciar el arte no es solo rechazar lo bello. Es declarar, en silencio, que se ha olvidado cómo sentir. 6. Mentiras como estilo de vida. Mentir no es algo excepcional. Todos, en algún momento, hemos torcido la verdad, por miedo, por vergüenza, por necesidad. Una mentira puntual puede ser una defensa, incluso una torpeza humana comprensible. Pero hay otro nivel de mentira, mucho más oscuro y estructural. Cuando la mentira deja de ser un acto y se convierte en una identidad. Estas personas no mienten por impulso, ni por accidente. Mienten porque viven dentro de la mentira. La construyen como una casa. Habitan una versión inventada de sí mismos. Modifican constantemente su historia, su imagen, sus emociones, hasta que ya no se sabe qué es real y qué es representación. Y lo más inquietante, lo hacen con naturalidad. Sin vacilaciones. Sin remordimiento. Carl Jung explicaba que cuando una persona se identifica únicamente con su persona, es decir, con la máscara social que todos usamos para interactuar con el mundo, corre el riesgo de olvidar que detrás de esa máscara hay un verdadero yo. Una identidad profunda que no necesita actuar, sino ser. Pero cuando esa conexión se rompe, la persona se convierte, literalmente, en su máscara. El mentiroso crónico no es solo un manipulador. Es alguien que ha dejado de buscar la verdad en sí mismo. Que ha decidido que es más seguro construir una narrativa falsa que confrontar su propia sombra, su dolor, su vergüenza. Cada mentira lo aleja más de su alma y más cerca de una existencia vacía, pero funcional. Estas personas suelen ser encantadoras. Adaptables. Difíciles de desenmascarar. Porque han aprendido a decir lo que el otro necesita oír, a disfrazarse según el entorno, a sobrevivir a base de apariencias. Y si los enfrentas, reaccionan con frialdad o teatralidad, niegan, giran el relato, te hacen dudar de tu percepción. No les importa lo que es verdad, sino lo que funciona. Porque en su mundo, la autenticidad no tiene valor. Solo importa el control y la narrativa. Lo más trágico es que, con el tiempo, se olvidan incluso de quiénes eran. La mentira no solo engaña a los demás, los vacía por dentro. Porque vivir actuando es el camino más seguro hacia una existencia sin alma. 7. Relaciones sin profundidad emocional. Las relaciones humanas son uno de los territorios más sagrados del alma. A través del otro, nos reconocemos, nos abrimos, nos transformamos. Amar, escuchar, compartir, llorar juntos, no son solo actos emocionales, son puentes entre almas.
Pero hay personas para quienes una relación nunca es un espacio de encuentro, sino un simple intercambio funcional. No sienten. No se vinculan verdaderamente. Solo usan. Las emociones no les conmueven, la vulnerabilidad los incomoda, la conexión profunda los aburre o los asusta. Viven relaciones superficiales, momentáneas, carentes de raíz. Relaciones sin alma. Y lo más inquietante es que, en muchos casos, ni siquiera lo parecen. Saben imitar el afecto. Saben decir te amo o te extraño con precisión quirúrgica, pero sin convicción interior. Saben fingir ternura, comprensión, empatía, todo con el tono exacto, el gesto justo, la expresión correcta. Pero todo es actuación. Carl Jung escribió que la relación auténtica no ocurre entre máscaras, sino entre dos personas que se atreven a mostrarse en su totalidad, con sus sombras y sus heridas. Cuando alguien ha perdido esa capacidad, cuando no puede conectar desde el alma, ni con su propia sombra, ni con la del otro, entonces la relación se convierte en un teatro. Una representación vacía de lo que debería ser humano. Estas personas suelen mantener relaciones por conveniencia, por apariencia o por simple necesidad emocional básica. Pero nunca profundizan. Huyen del compromiso verdadero, no por miedo al otro, sino por pánico a verse a sí mismos reflejados en el otro. Están emocionalmente cerrados. Y cuando intentas abrir una puerta, descubres que no hay cerradura, porque nunca hubo casa.